Gracias le damos al Señor. Amén. Se aproxima un mes de misiones, un mes de trabajo misionero, y queremos, no me va a tocar dirigirme a ustedes durante todos los miércoles de ese mes que viene, el mes de octubre. Amén. Así que aprovecho esta noche para hablar un poquito acerca de las misiones. Amén. Sabemos lo que es una misión, ¿verdad? Misiones tienen muchos, la palabra misión tiene muchos derivados, muchos significados. Ahora, para nosotros, la Iglesia de Dios de la Profecía, amén, o la iglesia en sí, entendemos que tenemos una gran comisión, amén, una gran comisión. Cuando hablamos de comisión, amén, de alguna manera lo que quiere dar a entender la palabra es que hay muchas personas involucradas en una misma misión, amén. Uno es misionero con el otro, uno está en misión con el otro, y le damos gracias a Dios porque Él nos tomó en cuenta. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: le doy gracias a Dios porque Él me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. Ninguno de nosotros somos merecedores. Dije que ninguno de nosotros somos merecedores. Amén. Si algo merecíamos era la muerte. ¿Estamos, hermanos? Si algo merecíamos realmente era la muerte, pero a Dios le plació a través de su Hijo Jesucristo darnos vida. Amén. Somos comisionados por el principal misionero. Amén. Recuerde que las misiones se generaron en el corazón de Dios. Las misiones no es un invento del hombre. Cuando hablamos de misiones propiamente, ¿verdad? Hablando de la misión cristiana, el ir, amén, el ser enviados también, amén. Hacemos misiones yendo y también enviando. ¿Estamos, hermanos? Hacemos misiones yendo, pero también enviando. Como hemos dicho en otra ocasión, donde no vamos con nuestros pasos, vamos con nuestros pesos. Amén. Llamándole peso, ¿verdad?, a la moneda de cualquier país donde estemos. Sabemos que es dólar. Amén. En el caso de acá, donde no vamos con nuestros pasos, vamos con nuestros dólares. Amén. Pero el asunto es que vamos a la misión. Y cada uno de nosotros debe identificarse con las misiones. ¿Estamos, hermanos? Cada uno de nosotros debe identificarse con las misiones. Gloria al Señor. Vamos al libro al Evangelio, mejor dicho, según San Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, que es la palabra que leímos, amén, devocional. San Mateo capítulo 5, verso 13 al verso 16. Y bueno, hoy, como siempre, ¿verdad, hermano Jaime? Voy a estar dando varias escrituras bíblicas que usted nos va a ayudar, amén, siguiéndonos en la pantalla, mientras que el hermano Jaime por allá, ¿verdad?, nos coloca esa información. Amén. Comenzamos con Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Amén. Y así como está escrita, leemos: y así como estamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que somos? Sal de la tierra. Nosotros somos sal y luz. Amén. Somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, se deshiciere, amén, ¿con qué será salada la tierra? ¿O con qué será salada? Por defecto, ¿verdad?, entendemos que es la tierra a la que está haciendo referencia, porque comienza diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, en otras palabras, ustedes son los que le dan sabor a la tierra. ¿Estamos, hermanos? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, se deshace,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se mete debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Sobre qué se pone? Amén. El candelero era un lugar alto de la casa o del salón o del lugar donde la gente estaba reunida. Nosotros usamos, llegamos a usar en algún momento en nuestro país, ¿verdad? Esta lámpara de canfín, ¿verdad? Candil. A ver. Y poníamos en alguna casa donde podía encontrar una madera, ponía una maderita aquí, ¿verdad? Con una plataforma, con una palometa, amén, y ahí se ponía la lámpara. Siempre había un humo y no era de la gloria de Dios en casa. Había un humo, había una nube en la casa, pero era de humo. Siempre donde estaba la lámpara estaba en el techo, y en las iglesias también, hermanos. En las iglesias también. Yo recuerdo de muchacho, ¿verdad?, que la iglesia en Sabica, Los Alcarrizos, teníamos esas lámparas. Había unas que estaba la parte de cristal en donde se echaba el gas, estaba la mecha, ¿verdad? Y una perilla que uno le giraba y la mecha salía, y estaba un asunto de vidrio encima con un hueco, las famosas Coleman, pero las Coleman tenían unas que eran cerradas, ¿verdad? Pero también tenían otras que arriba en el hueco, entonces se ponía negro alrededor, pero también allá arriba estaba el humo, amén, marcando la casa. Entonces teníamos de esa. También teníamos una que era de un cilindro de gas, que se le ponía una mecha como de hilo, que cuando la encendía le hacía puff, entonces se ponía como una bombilla, y alumbraba. El asunto es que siempre esto, cualquiera que fuera el artefacto que se usara para alumbrar, estaba en un lugar privilegiado, amén, en una posición desde donde ello pudiera irradiar luz a todos los que estaban en casa. Dice que ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte alto, nadie puede ignorarla, no se puede esconder. La iglesia es como ese monte, amén, esa ciudad asentada sobre un monte alto que debe llamar la atención de todo transeúnte. Amén. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16, una orden, por decirlo así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para que glorifiquen a quién? Amén. ¿Gracias a qué? A nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Amén. Este texto ya nos está hablando a nosotros de que tenemos un compromiso. Amén. Normalmente cuando hablamos de misiones, nos vamos de una vez a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, ¿sí o no? O nos vamos a Marcos 16, 15, que es la gran comisión del Evangelio de Marcos. ¿Sí o no, hermanos? Nos vamos inmediatamente a ello, y nos vamos a otra cita. Por ejemplo, la gran comisión, ¿verdad? El libro de Hechos está, ¿verdad?, después del capítulo 8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tenemos la comisión de parte del Señor, tenemos una encomienda de parte de Dios. Ahora, comenzamos nuestra misión, amén, con nuestra propia vida. ¿Con qué comenzamos la misión? Con nuestra propia vida. Nuestra vida debe ser un testimonio. Sí, recuerde que la comisión es ser testigos. Amén. Hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos? Yendo. Amén. Yendo, dando testimonio, predicando, enseñando, yendo, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 28, verso 19, por ahí, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros debemos ir por todo el mundo. Desde el versículo 18 dice que toda potestad me da del cielo y tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yendo, amén, predicando, podríamos decir, bautizando y enseñando, formando, discipulando. La iglesia tiene una gran comisión, una misión en sus manos. Ahora, lo que queremos ver en esta noche es cómo en el corazón de Dios establece una iglesia. Ahora, ¿por qué Dios establece la iglesia? La iglesia no existe por el mero existir. La iglesia existe con un propósito. Dije que la iglesia existe con un propósito. Amén. Recuerde, el propósito no es por la iglesia es por el propósito. Amén. Dios tenía una misión, Dios tiene una misión, y para esa misión Dios estableció una iglesia. Amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. ¿Estamos? Amén. Por ejemplo, los países comenzaron después de un tiempo a nombrar embajadores, personas que enviaban alguna situación, a generar alguna situación de relación entre un país y otro. ¿Ok? Había una necesidad. La necesidad era tener una buena relación con el país vecino. Para ello entonces se crean las embajadas, los embajadores, y por ahí viene, ¿verdad?, los cónsules, que son la gente que aprueba o desaprueba la entrada de una persona de un país hacia otro país a través de el visado donde se necesite. El asunto es que toda esta gente, tanto el embajador, el personal de la embajada, el consulado, el personal consular, todos ellos, amén, fueron establecidos, nombrados, constituidos porque había una necesidad. Amén. Sí. No fueron nombrados ellos primero y luego generar la necesidad. No. Había una necesidad. En el caso de Dios, Dios tenía una misión, Dios tiene una misión, y por esa misión, producto de que Él tiene una misión, entonces Él establece la iglesia. Amén. ¿Estamos? Repito, la iglesia no es, la misión no es por la iglesia es por la misión. Sí, ¿va a entender? Amén. Voy a repetirlo. La iglesia, amén, la misión, perdón, no es por la iglesia es por la misión. La misión no existe porque hay una iglesia, no. La iglesia existe porque hay una misión. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano Jimmy. Amén, pastor. Y de hecho que nosotros nacemos por medio de la misión de Jesucristo. ¿Me entiendes? Jesús vino a la tierra a morir por nosotros para salvarnos, y de ahí nosotros nacemos como sus hijos, y Él nos hace su pueblo. Y entonces somos nacidos de la misión, pero también Él nos hace parte de la misión de Dios para que nosotros compartamos también este glorioso evangelio, y así como nosotros hemos sido salvos, que también nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, todos puedan alcanzar salvación. Amén. Ahora somos parte de la misión de Dios. Así es. El hermano Jimmy se refiere al nuevo nacimiento, ¿verdad? Nosotros nacimos de nuevo gracias a que Cristo aceptó la misión. Sí, amén. ¿Estamos, hermanos? Cristo aceptó la misión. El Señor dijo en una ocasión: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y escuchamos a Isaías decir: heme aquí, envíame a mí. Pero no solamente Isaías fue el responsable de un día aceptar el llamado. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que lo hemos estudiado, lo hemos mencionado una y otra vez: que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no escatimó, verso 5 en adelante, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Amén. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, amén, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el verso siguiente, el verso 7, sino que, ¿qué hizo Él? Se despojó a sí mismo. Él mismo puso a un lado su posición, puso a un lado lo que Él era. Amén.
siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, amén, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono, se despojó de su gloria, se despojó de su manto real, se le puso a un lado su cetro de equidad, amén, su cetro de poder, puso a un lado su corona, puso a un lado todo lo que él era, amén, Sí, amén. a la diestra del Padre, y descendió a la tierra. Y dice que tomó forma de siervo, hecho parecido a los hombres, semejante a los hombres. Y estando ya en la condición de hombre, como si no bastara, se humilló más abajo. Dice, se humilló hasta lo más bajo, hasta lo sumo. Lo sumo puede ser lo más alto, como puede ser lo más bajo, dependiendo de qué usted esté hablando. Cayó hasta lo sumo, se levantó hasta lo sumo. Estamos, cuando dice más adelante que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que Dios le exaltó, dice la Biblia, hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo. Fue hasta lo más bajo, amén, pero también fue elevado hasta lo más bajo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo y el Padre le exaltó hasta lo sumo. ¿Dice amén a eso? Amén. Él se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Cuando Él se humilló hasta lo sumo, fue a lo más bajo que se pueda imaginar usted. Pero cuando el Padre lo exalta hasta lo más alto que usted pueda imaginarse. ¿Estamos, hermanos? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, pero también de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua tenga la obligación de confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. El Kyrios, Él es el amo. Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. Así que las misiones se generan en el corazón de Dios. Recuerda el tema: Dios, la iglesia y el propósito de su misión. Pudiéramos decir que el propósito de la iglesia, amén, pero nos fuimos directo a la misión. Amén. Dios, la iglesia y su misión. Pero esa misión tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Entonces, lo primero que debemos analizar es la razón de ser. Amén. De las misiones. ¿Por qué la misión? ¿Por qué la misión? La iglesia también, y el propósito de la iglesia a través de la misión. Mire, la iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia es un ¿qué? Un medio. Amén. ¿Estamos, hermanos? La iglesia es un medio a través del cual Dios extiende su reino y cumple su plan. Amén. La iglesia no es un fin, la iglesia es un medio. ¿Estamos? Un fin tiene que ver con lo que estamos persiguiendo, con el propósito que tenemos. La iglesia no es el propósito. ¿Estamos, hermanos? Dios tiene un propósito, y para ese fin, para ese propósito, Dios crea un medio, un instrumento, un vaso, como usted quiera llamarle. Amén. Amén. Yo quiero ir a Orlando mañana, digamos. Quiero ir a Orlando mañana. ¿Cómo llego a Orlando? ¿Cómo voy a Orlando? Hay una necesidad en Orlando. Amén. Mi fin, en este caso, es aquello para lo que yo voy a Orlando. ¿Están conmigo, hermanos? Aquello para lo que yo voy a Orlando. Ahora, yo tengo un vehículo. Yo voy a utilizar el vehículo para yo ir a Orlando. Amén. Quizás tenga que ir a rentarlo. Quizás tenga que ir a comprarlo para que me quede también, ¿verdad? Pero el asunto es que una vez yo vaya a la agencia y saque o rente un carro, yo no cumplí con mi objetivo.
Amén. Yo no alcancé mi fin. ¿Cuál era mi fin? Ir a Orlando. Porque hay algo en Orlando que yo tengo que cumplir, que yo tengo que hacer. Ahora, para yo llegar a Orlando, yo necesito el medio. Amén. La vía a través de la cual, el instrumento que voy a utilizar para llegar hasta Orlando. Una vez llegue a Orlando, yo voy a cumplir con mi objetivo. La iglesia es el medio a través del cual Dios cumple sus planes, su plan redentor. Recuerde que el fin de Dios, el objetivo de Dios, la misión de Dios, la idea de Dios, amén, la visión de Dios es reconciliar al mundo con Él. Amén. A través de la persona de Jesucristo. La iglesia tiene la misión de reconciliar al mundo con Cristo. ¿Estamos? Recuerden que este es el tema de la iglesia por ya desde hace algunos años. Incluso la asamblea internacional pasada, de la cual disfrutamos muchos de nosotros, era una sola palabra que tenía el tema. Amén. O dos palabras. Amén. Dos palabras. Amén. En misión. Amén. La iglesia está en misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Año pasado, reconciliar al mundo con Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Amén, hermanos. Cuando la gente llega a la iglesia, si no se ha reconciliado con Cristo, no hemos llegado al fin, al propósito que tenemos. ¿Estamos? La iglesia llegó al medio, por decirlo así, de la persona, que llega a la iglesia, llega al medio a través del cual se va a lograr el fin, que es la reconciliación de esta persona como parte de este cosmos, como parte de este mundo con Jesucristo. ¿Estamos, hermanos? Desde el nacimiento de la iglesia, desde el nacimiento mismo de la iglesia, amén, la iglesia ha estado íntimamente ligada a las misiones. Algunos consideran que la iglesia nació en Pentecostés. No, la iglesia no nació en Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Parece que no. Amén. Ok. Muchos de la gente que se llama dicen, bueno, nosotros somos la iglesia pentecostal. Lo hacen porque entienden que la iglesia nació en Pentecostés, pero no. La iglesia no nació en Pentecostés. Si usted lee los evangelios, Jesús bajando del monte, bajando del monte, entre la multitud, Él llamó a 12. Dice que llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En una conversación de Jesús y de Pedro, cuando Él le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron los discípulos a mencionar. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, yo también a Tomás, Simón, hijo de Jonás, yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. O sea, él estaba hablando de una iglesia que ya él había establecido. No dice establecer, él dice edificaré. Amén. Usted edifica algo que ya usted de alguna manera ha establecido. Ya tiene un plan, ya ha lanzado un proyecto, un plan para ello. Yo voy a edificar mi iglesia. Él está hablando de una iglesia que ya él poseía. Recuerde, la organizó, según la historia, en el año 28 en el monte Atí. Año 28 después de Cristo, amén, en el monte Atí. Allí Él llama a los que Él quiso y los establece la iglesia. Si ustedes notan, un poquito más adelante, Él los manda a ellos de 2 en 2. ¿Estamos? Ya estaba enviando a la iglesia. Aunque no se llamaba iglesia, amén, sino, bueno, los seguidores de Cristo, los discípulos. El asunto es que ya Él había establecido la iglesia. Ahora, en el conocimiento entre Él y Pedro, en el mutuo entendimiento, en la revelación que había recibido Pedro, el Señor dijo, yo voy a edificar, voy a construir, voy a cultivar, palabras sinónimas, voy a cultivar mi iglesia. Usted cultiva lo que ya sembró, ¿verdad? ¿Estamos, hermanos? Usted siembra. ¿Qué es cultivar en el argot campesino?
recibir los frutos de... Bueno, cosechar, ¿verdad? Sería ya prácticamente el resultado final de todo el proceso de cultivar. Una de las cosas que mi abuela hacía, mi abuela sembraba maíz, mi abuela sembraba gandules, amén, como dicen los puertorriqueños, dicen gandules, ¿verdad? En Costa Rica, frijol de palo, los morenos de limón dicen cuncubins, amén, y bueno, y diferentes nombres, ¿verdad? Mi abuela sembraba muchas cosas, pero ¿qué pasa? Mira, una vez mi abuela tiraba la semilla o sembraba la semilla, con el tiempo nacía la plantita, ¿verdad? Pero juntamente con la plantita nacía la hierba. ¿Estamos? Sí. Y ella tenía que repasar o cultivar. Cultivar tiene que ver, ¿verdad? Con darle mantenimiento a la planta. Amén. Abonar, podar, quitar la maleza en todo alrededor. Eso es cultivar, ¿verdad? Desde, con una azada uno iba, ¿verdad? Y mire, y aunque el palito estuviera chiquitito, el que sabía cultivar, amén, pasaba la azada a la par y no se llevaba el palito. Si me ponían a mí, yo mataba un montón de palos. Dejaba la maleza y quitaba el palito. Dejaba la maleza y quitaba el palito. Pero sí, los que sabían estar a la par y rápido, a la par de cada árbol, y no tocan el arbolito, sino solamente aquello que es maleza, cultivándolo, limpiando. Jesús edificó, Jesús cultivó o cultiva, edifica, fortalece la iglesia en ese conocimiento que había entre él y Pedro. Pero como les digo, la iglesia no nació en Pentecostés. Antes de ello ya la iglesia estaba establecida. ¿Qué pasa en Pentecostés? En Pentecostés la iglesia es empoderada. ¿Estamos, hermanos? Recuerde, ¿verdad? Lo que mencionamos ahorita, Hechos capítulo 1, verso 8, amén. Jesús le dice a ellos, no se vayan de Jerusalén. Si usted lee los versos 6, y todo ello dice que lo que se habían reunido, ¿verdad? Allí, como 500 personas, vieron a Jesús ser tomado y todo ello, y escucharon a Jesús decirle, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Dice él, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerda que cuando ellos estaban allí, ¿verdad? Ellos vieron a Jesús ser tomado, y 10 días después se derrama el Espíritu Santo que empodera a la iglesia. Amén. A tal punto que en el primer sermón de Pedro, el hombre que andaba corriendo, el hombre que andaba huyendo, el hombre que andaba escondiéndose, el hombre que había negado a Cristo unos días antes, por boca de Pedro salió una palabra poderosa que trajo convencimiento a más de 3,000 personas que fueron bautizadas en ese día. Yo no sé cómo hicieron ese bautismo, pero el asunto es que fueron bautizadas y el Señor fueron añadidos a la iglesia ese día como 3,000 personas. Y usted ve en el segundo sermón y en el tercer sermón, ya en el tercer sermón se dejó de contar cuánta gente venía a los pies del Señor. La iglesia creció exorbitantemente en los primeros días apenas, porque habían recibido el empoderamiento del Espíritu Santo, no en Pentecostés, sino en el día de Pentecostés. ¿Estamos, hermanos? No en el festival de la calle 8, sino en el día del festival de la calle 8. ¿Estamos, hermanos? Supongamos que Pentecostés era como decir algo. Ustedes, los que viven cerca por ahí, saben lo que será en el festival de la calle 8. Ya hoy en día no se hace tan estrepitoso, tan multitudinario, pero eso era algo tremendo en los tiempos de Celia Cruz, en los tiempos de Johnny Ventura, en los tiempos de todos estos cantantes, ¿verdad? De música, populares de cada uno de los países, que venían a apoyar el festival y eran nombrados como padrinos o reyes o cada cosa del festival. Algo tremendo. Supongamos que está la iglesia reunida en un lugar, en un edificio que está a la orilla de la calle 8, y la gente de la calle 8 está en sus comparsas, sus caravanas, todas sus fiestas, sus desnudos, ¿verdad? Como hacen un carnaval. Pero de repente los que están reunidos allí es precisamente el día
del Festival de la Calle 8 se derrama ese poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, si fuera por primera vez, la iglesia debería llamarse la iglesia de la Calle 8, iglesia Calle 8 de Dios y tal cosa, iglesia del Festival de la Calle 8. No, la iglesia en Pentecostés, amén, recibió la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros nos llamamos pentecostales en el sentido de que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, pero no en el sentido de que creamos que la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia ni fue establecida ni nació en Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ni fue establecida ni nació en Pentecostés. Dicho sea de paso, quienes estaban reunidos en el aposento alto era la iglesia. ¿Estamos, hermanos? No era la iglesia que estaba reunida allí. No era la iglesia la que estaba... la iglesia celebraba Santa Cena y todo ello. No celebró a Jesús la última cena con sus discípulos. El Espíritu Santo fue la iglesia, no fueron los espectadores que estaban por ahí. Amén. Fue la iglesia. Los que estaban en el aposento alto fueron los que recibieron la llenura del Espíritu Santo. No los que estaban en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta solemne, pero que se había ya paganizado, había perdido el sentido. La gente hacía las fiestas más para darle placer a la carne que para hacer un culto a Dios realmente, como era el objetivo principal de esa fiesta, uno de los objetivos principales. Así que, como les decía, la iglesia desde su nacimiento, no en Pentecostés, pero Pentecostés vino a catapultar la iglesia. La iglesia ha estado íntimamente ligada a las misiones. Amén. Así que es importante comprender cuál es la razón de ser de la iglesia en el contexto nuestro, en el tiempo en que estamos. Amén. También cuál es la razón de ser de la iglesia para las misiones. Amén. Y entender nosotros el llamado que Dios nos hace a nosotros de participar activamente en la obra de Él para este mundo. La obra de Dios es una obra redentora y la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje de redención. Entonces, la función bíblica del propósito misionero de la iglesia. Vamos a ver. Número 1. El llamado de la iglesia es hacer luz y hacer sal. Amén. De esta manera nosotros testificamos. Estamos llamados a hacer luz y a hacer sal. Como vimos nosotros en el tiempo devocional y leímos al principio, Jesús enseñó a sus seguidores, amén, que debían ser luz en este mundo y que debíamos ser sal de la tierra. Así que la iglesia está llamada a reflejar la luz de Cristo. ¿Estamos, hermanos? A mostrarle al mundo quién es Dios a través de sus acciones y a través de su testimonio. Estamos con lo que la iglesia hace, cómo la iglesia vive, cómo la iglesia testifica. Amén. Es sumamente importante para que la misión de Dios se pueda cumplir, se pueda llevar a cabo. Lo segundo, ¿verdad?, que la iglesia tiene claro como su propósito misionero es el cumplir con la gran comisión. Mateo capítulo 28, ¿verdad?, verso 18 al 20, como ya hemos leído en alguna ocasión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así que uno de los dos mandamientos más claros y más directos que Jesús le dio a sus discípulos fue llevar el evangelio. Amén. Llevar el evangelio a todas las etnias, a todas las gentes, a todas las naciones, en cada rincón donde haya una persona, el evangelio tiene que llegar. Sí, ¿y quién es responsable de llevar el evangelio a esos lugares? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia?
Nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así que este mandato de ir define el propósito misionero que tiene la iglesia. Amén. Enviándola a ser discípulo en todas las naciones. Dios, amén, le dio a la iglesia un propósito claro. Amén. Al darle este mandato de la gran comisión. Amén. Somos llamados, tercero, a ser testigos. Amén. Sí. Amén. Hasta los confines de la tierra. Y lo vimos en Hechos, capítulo 1, verso 8. Amén. Así que antes de ascender, antes de ser tomado al cielo, Jesús le promete a la iglesia que le iba a dotar de poder. ¿De qué le iba a dotar? Poder. ¿Y poder de qué? Poder del Espíritu Santo. Para que la iglesia fuera testigo. Para que la iglesia fuera testigo no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria. No solamente en Samaria, sino también, ¿verdad?, en Judea. No solamente en Judea, amén, Judea, Jerusalén, Samaria, cualquiera que sea el orden, somos responsables de llevar el testimonio hasta los confines de la tierra, hasta las partes más distantes de la tierra. Somos nosotros, la iglesia, responsable de ello. ¿Estamos? Amén. Somos responsables de ello. Así que en este versículo de Hechos capítulo 1, verso 8, Dios subraya o marca, por decirlo así, con negrita, resaltado, cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es local, nada más. Lo local es parte de la misión. La misión de la iglesia no es regional nada más. Lo regional es parte de la misión de la iglesia. ¿Estamos? La misión de la iglesia no es nacional, hablando de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Va más allá. Recuerde que esto es más grande que nosotros. A ver, la misión de la iglesia va hasta los confines de la tierra. Amén. Es una misión global y además de global es expansiva. Amén. Es como expansiva. Como, ¿qué entendemos por expansivo? Mire, usted toma en un lago donde el agua esté tranquila. Usted tira una piedra al lago. ¿Y qué pasa? Donde cae la piedra, además de que alguna gota de agua salpique hacia arriba, se forma una onda. Sí. Una onda que es expansiva. Esa onda se va a ir abriendo hasta que llega un momento en que ella se deshace. ¿Ok? Una bomba donde ella explote, ella hace un movimiento en todo su alrededor. ¿Estamos? Sí. Porque ella explota y la explosión es expansiva. ¿Estamos? No es una implosión, sino una explosión. Es expansiva. Amén. La misión de la iglesia debe explotar en el lugar donde está la iglesia y extenderse por todo su entorno, todo su alrededor. ¿Estamos? Amén. Veamos cuál es la naturaleza de la misión de la iglesia. La iglesia no es una comunidad de creyentes que se reúne para adorar simplemente, sino que también es una comunidad que es enviada al mundo. Dicho sea de paso, la palabra eclesía, amén, es un llamado a salir, valga la redundancia, a salir fuera. ¿Estamos, hermanos? Amén. La palabra eclesía tiene que ver con salir fuera, los llamados a salir fuera, valga la redundancia, vuelvo y repito, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es una comunidad que simplemente, no somos los que nos reunimos, amén, aquí los domingos, los miércoles, los viernes, quizás para engordarnos espiritualmente, no. Somos los que nos nutrimos espiritualmente, pero una vez nos nutrimos, salimos a la calle a extender el reino de Dios en cada lugar en donde vamos. Amén. Así que como iglesia enviada, como comunidad que se reúne para adorar,
pero que además entiende que es una comunidad enviada al mundo. Como tal, somos un pueblo, amén, que diríamos así, digámoslo de esta manera, somos un pueblo apostólico. Digámoslo así, no me entiendan mal, ¿verdad? Porque cuando se acuña esta palabra, de una vez, ¿verdad? Ya comienzan a surgir cosas. Pero un apóstol es un enviado. ¿Estamos, hermanos? Un apóstol es uno. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado, que hoy en día se le ha dado otra connotación y se toma como una posición de orgullo, de ego, de opulencia y una serie de cosas. El apóstol es una persona que ha sido enviada. Amén. Así que aunque todos en la iglesia no tengamos una función, digamos, apostólica, pero la naturaleza de la iglesia, cada uno de nosotros debe entender que nuestra naturaleza principal, nuestro llamado principal es a llevar el evangelio. Amén. Amén. Es hacer, somos embajadores de Cristo. Búsquense segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. A ver qué nos dice. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Qué somos, hermanos? Embajadores ¿Y en nombre de quién hacemos las funciones de embajadores? de Cristo. En nombre de Cristo. ¿Qué más dice mi hermano Jimmy? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y a quién le rogamos que se reconcilie? Al mundo. Al mundo, amén. Somos embajadores, somos responsables de que el mundo se reconcilie con Dios. Amén. Sí. Por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia, Pablo aquí la describe a todos los cristianos, sí. Todos los llamados a salir fuera. Pablo nos describe como embajadores. Somos los que representamos, óyeme bien, somos quienes representamos a Cristo y a su reino aquí en la tierra. ¿Estamos, hermano? Amén. No somos cualquier cosa. Somos los que representamos a Cristo y a su reino aquí en la tierra. Decía yo ayer en Coral Spring, nosotros somos embajadores plenipotenciarios del reino del Supremo. ¿A quién no le gustaría que su país lo mandara a una misión diplomática? ¿A quién no le gustaría ser el embajador de su país frente a X o Y nación? ¿A quién no le gustaría? Además de la responsabilidad, hay una cantidad de privilegios por ser embajador. Que la gente por los privilegios le gusta. Solo que es embajador. Solamente por los privilegios a la gente le gusta. Entonces, mire, al menos por los privilegios, sintámonos dichosos de ser llamados embajadores del reino de Dios. Amén. 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 Que se aún el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, se para enfrente, usted representa el reino del Supremo. ¿Estamos, hermano? Y por lo que usted representa, el diablo tiene que salir huyendo. Estamos, por lo que usted representa, tiene que huir. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué papel juega la iglesia en la expansión del reino? Recuerde, la naturaleza de la iglesia es llevar el evangelio. Es una que reconoce que es enviada. Es una que reconoce su responsabilidad ante la gran comisión. Ahora bien, como decíamos, el rol de la iglesia en la expansión del reino de Dios es proclamar el evangelio. Amén. Proclamar. La iglesia tiene que proclamar el evangelio, tiene que anunciar las buenas nuevas. La iglesia tiene la responsabilidad también de formar discípulos. Amén. Discipular a la gente, enseñándole
enseñarles, como dijo Mateo capítulo 28, verso 19, enseñarle a la gente que guarde todas las cosas que Jesús ha ordenado. La iglesia tiene la responsabilidad, más allá de llevar el mensaje, la iglesia tiene el llamado de hacer discípulos, amén, de formar a Cristo en el corazón de la gente que es alcanzada con el mensaje de la salvación. A través del mensaje nosotros alcanzamos, a través del mensaje de la predicación tiramos la red, pero una vez la red es lanzada y pescamos, entonces tenemos que formar a esos discípulos. Tenemos que formar a esos nuevos creyentes, y la iglesia tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Pero además de hacer discípulos, la iglesia tiene el compromiso de plantar iglesias. Amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. ¿Cuál es el compromiso de la iglesia también? Plantar iglesias. La iglesia es discípula, ¿sí o no? Sí. Ahora, como discípula, la iglesia tiene que hacer discípulos. Como dice una frase, la iglesia es y la iglesia hace lo que es. La iglesia es discípula y ella hace a otros discípulos de Cristo. Amén. La iglesia es un reflejo del reino de Dios en la tierra. ¿Qué dije que es la iglesia? Un reflejo del reino de Dios en la tierra. Amén. Es una comunidad que modela el reino de Dios. La gente que llega a la iglesia debe ver la iglesia como un pedazo de cielo. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Debe ver a la iglesia como un anticipo del cielo. La gente debe ver a la iglesia como un adelanto del cielo. Lo he hablado en reuniones aquí. He dicho que cuando la gente llega a nosotros, debemos hacerle sentir acogido, hacerle sentir que tiene pertenencia, que pertenece a este lugar. Amén. La iglesia es testigo del amor de Cristo, pero también es testigo de la justicia. Por ende, debe practicarse la justicia en la iglesia. Hermano Jaime, búsqueme por favor Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Como decía, la iglesia debe dar un testimonio de amor. ¿De qué? De amor. Amor y justicia. Pero un amor práctico. No un amor solamente de boca. No un amor de labios. Amén. No un amor de palabras. Sino que la iglesia debe mostrar un amor práctico entre los miembros de ella hacia el mundo. Amén. Repito, que el amor se manifieste los unos a los otros entre los miembros de la iglesia, pero que además de eso, ese amor podamos proyectarlo hacia el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No hay un testimonio más grande que salga de la iglesia que la demostración de amor. Amén. 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 Una forma de mostrar el amor es a través de la unidad. Amén. Mostramos el amor estando unidos, perfectamente unidos, en un mismo sentir, en una misma devoción, en un mismo corazón. La iglesia es responsable de irradiar, de reflejar ese amor de Dios hacia el mundo. El amor práctico entre los miembros de la iglesia y también hacia el mundo es el testimonio más poderoso que tiene la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ok, si no, usted lee Juan capítulo 17 y Jesús habla de la unidad de la iglesia. No puede haber unidad si no hay amor. ¿Estamos, hermanos? No puede haber unidad si no hay amor. Y dice la escritura, Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amén, Amén. en la comunión los unos con los otros, unidad, amén, Sí. en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, era un amor práctico, pero también una justicia práctica. ¿Estamos? Ok, sigue diciendo el verso siguiente, el verso 43. Dice:
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos, y ¿qué más? Tenían en común todas las cosas. Sigue diciendo, amén. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Paramos un momentito ahí. Vendían sus propiedades, amén, y las repartían según cada uno, según la necesidad de cada uno. ¿Por qué la iglesia? No estamos pidiendo que nadie, como he dicho en otra ocasión, venda su propiedad hoy día. La iglesia vendía las propiedades porque una cosa que ellos tenían claro, y es que Cristo podía venir en cualquier momento. Ellos no aspiraban a tener nada en este mundo. Por eso incluso se estaban deshaciendo de lo que tenían. Recuerden que la Maranata, el mensaje o el saludo de la iglesia en aquel tiempo era Maranata. Maranata. Amén. Ellos cada vez que se saludaban recordaban el pronto retorno de Cristo a la tierra. Hoy en día prácticamente la gente se ha olvidado de eso. Pero hace más de 2000 años aproximadamente, amén, ellos se saludaban Maranata. Cristo viene. Y ellos esperaban que Cristo viniera en cualquier momento. Recuerden que Pablo mismo, cuando habla de la resurrección de muertos, él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar. Porque Pablo estaba hablando en el sentido de que él entendía que Cristo venía en cualquier momento y que él vivo se iba a ir al cielo. ¿Estamos? Amén. ¿Recuerdan cuando Pablo hablaba de la muerte? Que él decía que él oraba, él pedía a Dios, porque él no quería ser desnudado, sino revestido. Cuando él hablaba de que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, entonces podremos decir, como se dijo en algún día, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pablo, cuando habla de esto, él habla en primera persona, prácticamente entendiendo que él iba a estar en vida cuando Cristo viniese a esta tierra. Así que la iglesia primitiva, ellos vendían sus propiedades y las repartían porque ellos no les interesaba tener nada en esta tierra. Usted siga trabajando, compre casas, amén, siembre viñas, amén, tenga hijos, críe nietos, de sus hijas y sus hijos en casamiento, ¿verdad? Chinee a los chavalos, y sí, pero siempre con la mira puesta en que en cualquier momento el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, vivir un día a la vez, como si Cristo viniese hoy, pero también, ¿verdad?, afirmando nuestros pasos. Pastor, una de las cosas que, eso es una gran verdad, que muchos teólogos lo ven de esa manera, cuando yo escucho, ¿verdad?, que era esperando la venida del Señor, pero yo considero que está en una etapa de formación la iglesia, en la cual conlleva, no es lo mismo construir una casa a darle mantenimiento. Nosotros honrando, ¿verdad?, a esos primeros cristianos, todo lo que hoy tenemos nosotros en parte es el legado de esos primeros cristianos. No es lo mismo nosotros hoy en día, que tenemos más recursos, que ya tenemos, ¿verdad?, cómo funciona la iglesia, cómo debemos de trabajar en el Señor, que ellos estaban desde cero. Y inclusive, por ejemplo, en ese entonces no tenían templo. Hoy en día nosotros ya tenemos la logística, es decir, necesitamos un templo, ya tenemos más organizado. Entonces ellos en ese aspecto tuvieron mucho más dificultad, y eso conllevó a que hombres y mujeres de Dios se levantaran y decían, yo tengo esta tierra ociosa, la voy a vender y la vamos a ocupar para la formación de la iglesia, lo que estamos haciendo. Esa es una cosa que yo he meditado en ello. Amén. Que es lo que nosotros hoy en día hacemos en diferentes grados, de acuerdo a Dios pone en nuestro corazón y de acuerdo a la capacidad, porque eso es lo que hacemos, nosotros ofrendamos, sembramos el reino de Dios. Hay necesidad, pero antes era mayor la necesidad. Hoy en día el Evangelio se ha predicado bastante, la venida del Señor está más cerca que en ese entonces. Si fuera de temor de que el Señor viene pronto, hoy en día deberíamos de tener nosotros mayor temor que esos primeros cristianos, en ese sentido. Así es, mi estimado. Definitivamente. La iglesia, con estas acciones, la iglesia mostraba, reflejaba, daba testimonio de su amor, pero también de la justicia, a través de
de manera práctica. ¿Estamos? Dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Amén. Así que la iglesia primitiva, con esto que hacía de vender sus cosas, ¿verdad? Y compartir, ellos mostraban una vida en comunidad. Ellos vivían en comunidad. Amén. Una comunidad de amor, una comunidad que expresaba generosidad. Lo que se tradujo en atraer a muchas personas en ese tiempo hacia el Evangelio. La iglesia creció de una manera exorbitante, ¿verdad? Por el estilo de vida que tenía la iglesia en ese tiempo. Amén. Amén. La iglesia tiene al Espíritu Santo. Sí, amén. El Espíritu Santo es el compañero en la misión. Estamos. Amén. Sin el Espíritu Santo, la misión que la iglesia tiene, la comisión de la iglesia, no sería posible. ¿Estamos? Sí. El Espíritu Santo es ese poder que la iglesia recibió para llevar a cabo su función. La iglesia no puede cumplir su misión en sus propias fuerzas. Para ello necesita al Espíritu Santo. Él es quien capacita a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es quien le da capacidad a la iglesia para ser testigo, para testificar sin temor acerca de Dios. Amén. En el capítulo 2 de Hechos, y no vamos a leer esto del capítulo, como también vaya a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, verso 2, mi hermano Jaime. Pero vemos en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad?, cómo la iglesia comenzó a moverse. Ya en el versículo 2 del capítulo 13, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. La iglesia, ¿verdad?, comisionando, la iglesia enviando, la iglesia haciendo su función misionera. Esto quien hizo el llamado a Bernabé y a Saulo fue el Espíritu Santo directamente. Dice que habían allí en la iglesia pastores y maestros. Amén. Y el Señor un día, amén, hablando por boca de alguien, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Dios enviándolos a la misión, empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la manifestación de los dones en la iglesia. ¿Estamos? El Espíritu Santo es el que da dones a la iglesia para edificar el cuerpo, para que avance la iglesia en la misión. Estos dones como el don de enseñanza, como el don de la predicación, como el don de la hospitalidad, el don de profecía y muchos otros dones. Todos estos dones la Biblia los cataloga como dones del Espíritu. Amén. Así que no podemos lograr un don de ellos si no es por la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último termino con el futuro, o sea, el final de la iglesia en la misión. Y vamos a Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7 en su verso 9. Apocalipsis 7, 9. Y vamos a ver allí el resultado. Dice Juan: después de esto, mire, ¿qué más dice? Y he aquí, ¿qué? Una pequeña multitud. Una gran multitud. ¿Cómo estaba esa gran multitud? Siga leyendo. Nadie podía contar. ¿Ah? Nadie la podía contar. ¿De dónde eran ellos? De Costa Rica, de Honduras, de Guatemala,
de El Salvador, Amén. de México, de Colombia, de Belice, de República Dominicana, Sí, amén. De México hacia abajo y todas las de México hacia abajo y todas las islas, los Países Bajos, las Antillas holandesas, nos vamos, ¿verdad? Ya para Europa, ¿verdad? Para Asia, para Oceanía, para África, para, bueno, Australia, que algunos lo cuentan como un continente, ¿verdad? Aparte, Australia y muchos, todas las etnias. Eran, óyeme, después de esto, Miguel, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, eran de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, dialectos, etcétera, etcétera. Amén. Dice que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Óigame, la iglesia, con el trabajo que Cristo le dio a la iglesia, con la misión que Cristo le comisionó, vale la redundancia, a la iglesia. Amén. Mire el resultado final. Amén. Vamos a ver allá esa gran multitud. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. Dice, amén. Después de, ok. Vestidos de ropa blanca, todos los ángeles. alrededor del trono. Amén. Y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban al Señor. Pero lo que quiero resaltar aquí, ¿verdad?, es esa multitud de todas las etnias reunidas delante del Señor, en la presencia del Señor. La iglesia tiene un papel importante en la misión de Dios. Debemos, hermanos, ser responsables, entender. Mire, la misión, no podemos comenzar la misión sin la oración. ¿Estamos, hermanos? Sí. La oración es parte esencial del avance del Evangelio. Como iglesia debemos interceder por las naciones. ¿Qué debemos hacer por las naciones? Interceder. Como iglesia debemos orar por los que están en misión. Amén. Amén. Debemos interceder por el campo misionero. Recuerden, orar por las misiones, orar por las naciones, orar por los que están en misión, orar, amén, por el campo misionero en sí. Debemos orar. La iglesia debe también, además de orar, la iglesia debe actuar, accionar, enviando. Amén. Yendo y enviando. ¿Cómo nosotros podemos enviar? Recuerden lo que dice la Biblia. ¿Cómo predicarán? Si no fueren enviados. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Pero estos predicadores, ¿cómo van a ir si no fueren enviados? La iglesia tiene la responsabilidad de enviar. Amén. Y además apoyar a aquellos que están inmersos en el campo misionero. La iglesia local debe estar comprometida no solo a enviar misioneros, sino también a apoyarlos espiritualmente a través de, como mencionábamos, la oración, pero también a través de nuestros medios económicos para que ellos puedan cumplir con el llamado en lugares a donde usted y yo posiblemente nunca vayamos a ir, sea porque no estemos dispuestos, sea porque no hablemos el idioma del lugar, sea porque no estemos adaptados, ¿verdad?, a un ambiente X o Y. Hay gente que ha dejado todo atrás y se ha ido al campo misionero. Póngase de pie, por favor. La iglesia tiene una razón de ser. Esta razón de ser está directamente relacionada, unida a lo que es la misión de Dios. Recuerde que la iglesia no existe simplemente para reunirnos y adorar y brincar y saltar como lo hacemos los domingos muchas veces. La iglesia se reúne para prepararse, capacitarse y salir al campo de labor. Recuerde que la palabra eclesía
uno de sus significados más importantes es los llamados fuera, o los llamados a salir, con la redundancia, a salir fuera. No, Dios no quiere una iglesia de 4 paredes. Dios quiere una iglesia que se reúna en las 4 paredes, pero que una vez haya sido empoderada, salga de esas 4 paredes a el campo que no tiene límites. El límite es hasta donde Dios nos quiera llevar. Nada ni nadie puede detener a una iglesia que se dispone a cumplir con su misión. El único que puede detener a la iglesia es quien la envió. Sí. Y si Él la envió, ¿cree usted que la va a detener? Los apóstoles en varias ocasiones querían predicar en algunos lugares y se les prohibió, pero no era porque quería el Espíritu Santo detener, sino porque había una necesidad imperante en otro lugar, hasta que el apóstol tuvo la visión del varón macedonio que decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Hay un macedonio en algún lugar del mundo que está diciendo: pasa por Macedonia, Sí, amén, y aleluya. ayúdanos. Gloria a Dios. Debe haber una iglesia visionaria que, como el apóstol Pablo, sientan la necesidad de ese macedonio y esté dispuesta a dejar todo a un lado para llegar a Macedonia a resolver la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos compartido. Ayúdanos a entender nuestra función, nuestra responsabilidad en el campo misionero. Ayúdanos a entender, Señor, Padre, qué es lo que tú quieres con la iglesia. Incluso, Dios, a entender cuál es el área donde tú quieres que la iglesia llegue. Porque allí tú tienes un propósito específico. Señor, ayúdanos, Padre bueno, a ser misioneros de todas formas, misioneros todoterreno, que no nos dejemos detener por nada ni por nadie, Señor, y que vayamos al campo misionero y a aquellos lugares donde no podemos ir, Señor, que seamos capaces de enviar el apoyo en oración, pero también nuestro apoyo económico, financiero, mi Dios, a aquellos que ya se encuentran posicionados en el campo de labor, quizás en alguna selva, quizás en alguna zona desértica, quizás, Señor, en un lugar incómodo, feo, Señor, grotesco. Señor, allí te pedimos que tú lleves un aliciente al misionero. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.